Hermanos, buenas tardes. El domingo pasado estuve en Tlaxcala. El hermano Abraham nos mandó saludar. Me había comentado el hermano Abraham que tenían un culto allá en Tlaxcala donde se reunían los que habían sido contagiados y en el otro se reunían los que no habían sido contagiados. Y decía que en el culto donde se reunían los contagiados eran 17 los que habían sido contagiados. Y dije, caray, 17 es mucho. ¿Cuántos se contagiaron aquí o estuvieron en contacto aquí? En esa. Y estuve haciendo una lista de los que estuvieron contagiados o en contacto con contagiados. ¿Y saben cuántos somos? 32. ¿Pueden creerlo? Ay, me faltó Claudia. Ella también estuvo contagiada. Sí, no, entonces como cerca de 40. Gonzalo y toda su familia estuvieron contagiados. Los que se las vieron duras fueron Gonzalo y Nayeli. Las niñas, pues, ni en cuenta. Gaby Rojas estuvo contagiada y sus hijos, su esposo, pues ahí tuvo algunos síntomas leves, pero pues en un sentido todos ellos estuvieron involucrados. La señora Maribel, su esposo, Pedro, su esposa y su hijo, Gerardo en diferentes ocasiones, ¿no? Y luego hasta de pilón Marco y Ailín. Y de allá de Tultepec, Gustavo y toda su familia. Ahorita, una hija de la señora Araceli, Adriana, y su esposo Noé. ¿Cómo ven? Pero Dios ha sido bueno. De todos los 17 que se contagiaron allá en Tlaxcala, uno murió. ¿Y qué cosas? Era un hermano que predicaba en la ausencia de Abraham, fíjense. Como quien dice, era su brazo derecho, el hermano Abraham. El día de hoy, exactamente hoy, cumplimos 28 años como iglesia, el 13 de diciembre. El año pasado, el antepasado y antes del antepasado, celebrábamos nuestro aniversario allá en Sándalo, en Teca, en Leones, lo llegamos creo a celebrar. Pero ustedes se han dado cuenta que el hermano Tomás ni usa esa palabrita, aniversario. ¿Por qué creen ustedes? Si estamos celebrando nuestro aniversario, ¿por qué no menciona la palabra aniversario? Y yo llegué a una conclusión, no sé si esa sea la verdad o me estoy pasando de listo. Tendría yo que preguntarle, pero así la dejamos. Y yo creo que, los hermanos de diferentes misiones, iglesias, han celebrado aniversario, aunque ni iglesias son. O sea, ¿cómo celebran el aniversario de la iglesia sin iglesias? Pues como que no es congruente eso, ¿no? Una iglesia es iglesia hasta que hay un pastor. ¿Sí? Eso no significa que si en una iglesia no hay pastor, no sea iglesia, no. Porque hay iglesias que por un tiempo pues, pueden estar sin pastor, porque se enfermó, porque renunció, porque se jubiló, porque se murió. Por diferentes motivos, una iglesia puede durar mucho tiempo sin pastor y ser una iglesia. ¿Saben por qué pensé yo que el hermano Tomás no mencionaba la palabra aniversario? Porque yo llegué a la conclusión de que vamos a celebrar nuestro aniversario. Pero digo yo, ¿pero qué es lo que celebramos? En realidad, ¿qué es lo que celebramos? El hermano Tomás enfatiza la palabra. Todo debe de girar alrededor de la palabra. Entonces, ¿a qué vamos a celebrar es a Cristo? No nuestro aniversario.
qué aniversario ni qué nada. Vamos a celebrar a Cristo. ¿Y cómo lo celebramos? Predicando su palabra. Inviten a gente nueva para que cuando vengan, pues Dios quiere salvar a muchos. Entonces, esa es la celebración. Porque, vean, había iglesias que crecían rápido, prosperaban mucho. Y luego, yo veo aquí, tenemos aquí 28 años como iglesia, y los que somos miembros somos pocos. Entonces digo, ¿vamos a celebrar la conversión de unos cuantos? No, mejor vamos a celebrar a Cristo, ¿no? O sea, ¿de qué tenemos que jactarnos? No podemos dormirnos en nuestros laureles porque ni laureles tenemos, ¿no? Entonces más vale mejor ver las cosas con humildad, ¿no? Celebramos a Cristo. Vamos a hacer una oración después de todo esto, dando gracias a Dios. Pero vamos a nuestro tema. Salmo 68. Vamos a sacar algunas enseñanzas de algunos diferentes versículos. Por eso pedí que se leyera todo el Salmo. Vamos a leer de nuevo los primeros 5 versículos. No, los primeros 4. Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos, y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás, como se derrite la cera delante del fuego. Así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Ja es su nombre, alegraos delante de él. Alguien le puso a este salmo el salmo de la gran epopeya. ¿Saben ustedes qué es una epopeya? Es un himno, es un poema grande que habla de hazañas, de triunfos, de victorias, de glorias, que habla de algo grandioso, de algo glorioso. Y este salmo empieza con palabras que dijo Moisés, que dijo en Números, en el capítulo 10, en el versículo 35. ¿Quieren ver? Números 10. Números 10:35. Cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Estas palabras son idénticas a las que están al principio del Salmo 68. Nosotros podríamos pensar que David tenía a la vista estas palabras que dijo Moisés. Estas palabras las decía Moisés, dice, cuando el arca se movía. ¿Cuándo se movía el arca? Vean, durante un tiempo estaban asentados en un lugar, los israelitas en el desierto. Entonces Dios los guiaba y les decía, ya estuvo bien de estar aquí, vamos adelante. Entonces, en el momento que el arca se movía, todos se movían. Dios dice, muévanse, ¿qué tenemos que hacer? Pues movernos. Entonces Moisés, cada que daba inicio a una jornada, la iniciaba con estas palabras: levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Entonces, vean, en el desierto había mucha oposición, muchos enemigos. Había pueblos que les gustaba la guerra y que sabían que ellos iban por el desierto y que iban y los atacaban. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Los amalecitas, los de quién sabe cuántos más. ¿Por qué le pusieron este título del Salmo de la Gran Epopeya? Porque veía todo
el trayecto de los israelitas por el desierto como una epopeya. Y si así la vemos, podríamos decir que es algo parecido a nuestro trayecto por este mundo, como una epopeya, como una odisea, como una gran aventura. Pero vean, si ustedes le llegaron a leer la Ilíada o ¿cómo se llama? Ese otro libro famoso, ¿cómo se llama? La Odisea. La Ilíada y la Odisea son juegos de niños en comparación con el trayecto de los israelitas por el desierto. En serio. O sea, lo que se vieron esos 40 años en el desierto fueron cosas increíbles, cosas sorprendentes. Dios estaba con ellos. Hay una parte donde dice que Dios iba con ellos en el desierto, es el versículo 7. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, y vean, luego dice Sela, o sea, deténganse y reflexionen. ¿Dios en el desierto? ¿Cómo es posible que Dios andaba en el desierto? ¿Por qué? Porque su pueblo andaba en el desierto. Y Dios andaba con ellos protegiéndolos, librándolos, sosteniéndolos, animándolos. Durante 40 años estuvo con ellos. Esa es precisamente la gran epopeya. Y eso nos habla de que Dios está con nosotros en el desierto de este mundo, desde un principio hasta el fin de la vida cristiana. Diariamente enemigos, diariamente tentaciones, diariamente oposición, al igual que los israelitas en el desierto. Pero si Dios estuvo con ellos en el desierto, con más razón estará con nosotros. ¿No lo creen ustedes? Cuando el arca se movía, era el indicativo de que todos tenían que ponerse en marcha. Y en medio de todos los ejércitos estaba el arca. El arca era un símbolo de la presencia de Dios con ellos. O sea, Él estaba en el centro, dirigiendo la marcha. Cristo debe estar en el centro de la iglesia, dirigiendo nuestra marcha. Si nosotros hacemos la voluntad de Dios, si nos movemos cuando Él dice que nos movamos, todo va a salir bien. Si nos movemos cuando queremos, si hacemos las cosas como nosotros queremos, sin tomarlo en cuenta a Él, sin reconocerlo como que Él debe estar en el centro, entonces las cosas van a salir mal. En 1 Corintios habla de la posibilidad de pastores, de que pastores prediquen el evangelio en una iglesia durante muchos años y no se salvó nadie. Imagínense un predicador estar predicando en un lugar 30 años, 40 años y que no se salve nadie. Wow. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Pues que las almas se salven. ¿Para qué nos trajo aquí? Pues para buscar la salvación de los demás. Si estamos aquí y las almas no se salvan, estamos perdiendo el tiempo. Dios no nos salvó para que estuviéramos como en un club divirtiéndonos, jugando a las damas chinas, al dominó. No. Dios nos salvó para trabajar, para servirlo, para ser útiles a nuestros semejantes. Y si no cumplimos con eso, ¿qué vamos a celebrar? Cuando daba inicio cada jornada, Moisés decía estas palabras: levántate, oh Jehová, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Entonces, cuando daban la marcha, era santificada cada jornada. Y es por eso que enfatizamos que debemos orar todas las mañanas. Si ustedes están muy cansados en la noche y ya tienen tanto sueño que ya no pueden orar y se acuestan, pues cuando menos ya oraron bien en la mañana. Pero si no oran en la mañana y luego llegan en la noche y no oran tampoco, no, ya fue todo un día perdido. En serio, ¿cómo Dios va a bendecir eso? Cuando damos el inicio de un día de trabajo y le pedimos a Dios que nos limpie, que nos ayude, que nos guíe, que nos ilumine, que nos libre de tentación, pues dice Dios: este no confía en Él, este confía en mí, pues le voy a ayudar. Pero si nos levantamos y rápido nos vamos al trabajo,
¿Cómo Dios va a santificar nuestra jornada? ¿Saben qué va a pasar? Que en cualquier chico rato ya cometimos un error, que olvídense qué repercusiones pueda tener. Si caemos en tentación, por no haberle buscado en la mañana, esta clase de oración que está haciendo aquí David, que hacía Moisés en el desierto, es una oración muy apropiada para el inicio de cada labor. ¿Por qué? Porque la vida cristiana es una guerra, hay oposición, hay enemigos de afuera, hay enemigos de adentro. Moisés entendía que si Dios no estaba con ellos, no habría victoria. Nosotros podemos hacer cosas sin la ayuda de Dios en un sentido. Puede irnos bien sin la ayuda de Dios en un sentido, o por decirlo, ¿sí? Pero si Dios nos bendice, si Dios nos prospera, sin buscar nosotros su rostro, esas no son bendiciones. ¿De qué sirve tener mucho dinero y no tener sus bendiciones espirituales? Las importantes son las bendiciones espirituales. El dinero es lo de menos. Vean, en Éxodo, en el capítulo 33. Vean lo que le dice Dios a Moisés en el versículo 14. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Vean, esa es una promesa preciosa, ¿no? Imagínense que Dios nos dijera esto, pero vean la respuesta de Moisés. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Moisés entendía que si Dios no iba con ellos, todo lo que hicieran no serviría de nada. Moisés daba prioridad a la presencia de Dios con él. Pero vean, aquí no está diciendo si tu presencia no ha de estar con nosotros. Dice, si no ha de ir conmigo. Podríamos decir que a lo mejor fue una oración egoísta. ¿Por qué se incluye nada más él? ¿Y por qué no dice, no menciona al pueblo? Hermanos, si el líder, si el pastor cae en tentación, toda la iglesia es perjudicada. Si los líderes de una iglesia, los que tenemos más años, caemos en alguna falta, imagínense el testimonio que damos a todos los demás, a los nuevos, a los recién convertidos, a los que vienen y no son convertidos. Entonces el diablo ataca principalmente a los que están arriba, porque sabe el daño que puede ocasionar a todos. Dice, sean esparcidos tus enemigos. Eso es lo que decía Moisés. O sea, él ya no pensaba tanto en sus enemigos, no, en los enemigos de Dios. Los enemigos de Dios son enemigos nuestros también, pero es la causa de él. Nosotros nos identificamos con la causa de él. Hacemos su causa como nuestra, y en el grado en que la hagamos nuestra, él estará con nosotros. Nos identificamos con sus deseos. Si sus deseos son nuestros deseos, si lo que él ama lo amamos, si lo que él odia lo odiamos, su presencia será claramente con nosotros. No nos quepa duda. Dice Moisés, dice David, sean esparcidos sus enemigos. Los enemigos de Dios son enemigos de él, son enemigos de su palabra, son enemigos del evangelio, enemigos de la verdad, enemigos de su pueblo. En ese sentido son también nuestros enemigos. Pero no está escrito que debemos amar a nuestros enemigos. Sí, debemos amarlos. Pero aunque amemos a nuestros enemigos, debemos orar que Dios derrote a sus enemigos. Que todos los que se oponen a Él sean vencidos. Que Dios les dé su merecido. A eso nos enseña el rey David en los salmos imprecatorios. Hay personas que se oponen a todo lo bueno. Hay personas que ustedes tratan de hablarles del evangelio, te ríen de ti, se burlan, les das un libro, un folleto, lo rompen y lo tiran, lo pisotean en el suelo. ¿Qué será de esas personas? Ni les hables ya. ¿Qué les insistes? ¿No quieres saber de Dios? Ok, como tú gustes. Y no solamente tenemos enemigos por fuera, tenemos enemigos acá adentro.
Nosotros estamos en nuestra gran epopeya, estamos en este mundo inhóspito, vacío, estéril, árido. ¿Por qué? Porque los cristianos no encontramos gozo ni placer verdadero, placer real en este mundo. Sí, nos gusta pasear, nos gusta tener una buena ropa, nos gusta comer bien, etcétera, pero en realidad lo que nos satisface no es eso. Nuestro gozo real, nuestro gozo verdadero lo obtenemos de las cosas espirituales, de Dios. Si Dios está con nosotros, no importa lo que pueda suceder. Si sentimos la presencia de Dios con nosotros, si vamos hacia adelante y Dios nos prospera y Dios nos bendice, porque Él está con nosotros, que venga la oposición que venga, ¿qué importa? Si Cristo está con nosotros, que rueda el mundo, no que no nos importe el mundo, sí nos importa. Lo que quiero decir con eso de que rueda el mundo es que todo saldrá bien si Cristo está con nosotros. Pero si no lo está, ¿qué haremos? En nuestra epopeya por este mundo, vean, a veces parece como que Dios duerme. ¿Cómo dice el versículo 1 del Salmo 68? Levántate, oh Dios. ¿Pero por qué levántate? Porque a veces parece como que está dormido. A veces parece como que no nos escucha. Durante un tiempo ellos estaban acampando en X lugar y Dios no se manifestaba, ahí estaban tranquilos, disfrutando de muchas cosas, conviviendo entre ellos, platicando. Pero llegaba el momento cuando Dios se manifestaba, cuando Dios les decía que se movieran, y ellos tenían que estar conscientes de eso para poderse mover. Pero vean cómo dice Moisés, levántate, que tu presencia con nosotros sea real. No simplemente que nos digas que demos la marcha, no, que tú vas a ir con nosotros. Vamos a suponer que ustedes van a caminar por un bosque donde saben que hay animales salvajes. Ustedes no conocen ese bosque, no saben ni cómo librarse, entonces ustedes pues, tendrían miedo de caminar por ese bosque. Y dice Moisés, si tú no estás con nosotros, pues vamos a ser vencidos, vamos a ser derrotados. Él quería asegurarse de que estuviera con ellos. Por eso dice, levántate. Hay veces que parece como que Dios no está con nosotros. Oramos y Dios no nos responde. ¿Pero Dios está dormido? No, Dios nunca duerme. Nosotros necesitamos descansar, pero Dios no. Aquí en el Salmo 68 dice, levántese Dios y sean esparcidos sus enemigos. Pero hay otra traducción que dice, ¿saben cómo? Levántate Dios. No dice levántese, dice levántate. Y es por lo que yo les digo, hay ocasiones que parece como si Dios estuviera dormido, como si no tuviera importancia, como si no le diera importancia a su obra. Pero ¿será posible que Dios no le dé importancia a su obra? Su iglesia es su obra, nosotros somos su obra. ¿Cómo es posible que no le importemos nosotros? No puede ser. Había ocasiones que yendo por el desierto, los israelitas no tenían agua. Luego, durante un tiempo, no tenían pan. ¿Qué pasó con Dios? ¿Está dormido? ¿Qué no ve que necesitamos agua? ¿Qué no ve que necesitamos pan? Extrañaban los ajos, extrañaban las cebollas, comían el maná, que es un tipo de Cristo, pero extrañaban los ajos y las cebollas. O sea, se sentían mal. Parecía como si Dios estuviera dormido. Vean, nosotros podemos ver que la gente que vive a nuestro alrededor progresa, que están bien chapeados y bien rozagantes, y nosotros con problemas y sin trabajo y enfermos y con hijos con problemas, porque a ellos les va bien y nosotros estamos en el desierto y nos va mal. Tal vez alguno de ustedes tiene años orando por un hijo y ese hijo no ha sido salvo, o por un padre, o por un tío, etc. ¿Qué pasa? ¿Que Dios está sordo?
porque Dios no nos escucha. Y otra cosa, mentirosos nos rodean, iglesias falsas por montones, maestros falsos proliferan. Y nosotros, en 28 años que tenemos aquí, ¿cuántos miembros tenemos en esta iglesia? ¿Cuántos? ¿Qué me dijo un fulano un día? 20 y tantos años y nomás tienen tantos miembros. Dice, no, dice mi pastor va a bautizar a 30. Dios está con nosotros, Dios no está con ustedes. A esa conclusión llegan los falsos maestros. Es lo que les enseñan a la gente. En estos días pasados, ¿cuántos habían en la basílica? Iban miles. Entonces Dios está con ellos porque van miles y no está con nosotros porque somos pocos. Alguien dijo irónicamente, dice, en los avivamientos una predicación salvaba a miles y ahora miles de predicaciones para que se salve uno. ¿Cómo es eso? ¿Está Dios con nosotros o no? Es que se levante. Si parece que Dios está dormido, tenemos que despertarlo. Como el juez injusto, ¿sí? Aunque sea a la medianoche, tiene que despertar. La importunidad en la oración. Tenemos que despertarlo. Parece como que está dormido, pero no es posible que esté dormido. No es posible que a Dios no le importemos. Vean el Salmo 35. Vean cómo dice en el versículo 23. Vean en el 22. Tú lo has visto, oh Jehová, no calles. Dice, ¿por qué te estás callado? Dice, no calles. Y dice el 23, muévete. ¿Qué estás ahí quieto, Señor? Muévete. Ese es un atrevimiento, ¿no? Decirle a Dios, muévete. Muévete, dice, y despierta. Vean, de pilón. O sea, ¿estás dormido? Para hacerme justicia. O sea, está hablando de la obra de Dios. ¿Sí? Dios mío y Señor mío para defender mi causa. Está hablando de esta manera porque la causa de David era la causa de Dios. No le vamos a pedir a Dios que defienda nuestra causa si es una causa personal y egoísta. Vean el Salmo 44. Aquí está otra vez en el versículo 23. Despierta. ¿Por qué duermes, Señor? Despierta. No te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro? A veces el rostro de Dios nos puede parecer bien borroso. Hay ocasiones en que lo vemos muy claro y estamos contentos. Pero si lo vemos borroso, si parece como si Dios no nos escuchara o no tuviera interés en lo que le estamos diciendo, nos sentimos pésimos. Ahora, en el desierto, acuérdense, cuando Moisés hacía esta oración, ellos tendrían en mente los milagros que habían visto en Egipto, habrían visto cuando cruzaron el Mar Rojo. Los israelitas vieron el poder de Dios como ninguna otra generación lo ha visto. Ellos no podían dudar de que Dios fuera todopoderoso. Pero vean cómo le está diciendo a Dios, levántate. Nosotros creemos que eres todopoderoso. Eras todopoderoso antes y ya no. Vean el Salmo 68. Este versículo ya lo hemos visto. El 7, oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, dice, la tierra tembló. Ahí está el poder de Dios. Hasta la misma tierra temblaba ante la presencia de Dios. Y vean otro texto en Isaías, capítulo 52. Vean lo que dice en el versículo 10, Isaías 52, 10. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones. ¿Qué significa esto?
que desnudó su santo brazo. Vean, un hombre que está fornido, si trae una túnica aquí, pues no se le ven los músculos. Pero si se levanta levanta la túnica, pues se ve ¿sí? Entonces, cuando dice que Dios desnudó su santo brazo, quiere decir que manifestó su poder, que permanecía oculto, pero que de repente se manifiesta. Nosotros, díganme si no es cierto, hemos visto el poder de Dios. Nosotros hemos visto respuestas a nuestras oraciones. Las hemos visto en algunos de nuestros hijos, las hemos visto en otros hermanos, las hemos visto personalmente, las hemos visto como iglesia. Hemos visto su poder y su gloria. Nosotros estamos seguros de que Dios es todopoderoso. Además, simplemente con el hecho de que nos sacó de Egipto, ahí ya vemos el poder de Dios. Porque para que una persona llegue a ser convertida, no cabe duda que solamente el poder de Dios puede hacer eso. Entonces, si creemos que Dios duerme, tenemos que despertarlo. Porque esta es su causa. Él tiene que defender su causa. ¿Y qué pasa cuando Dios se levanta? Dice, levántate, oh Jehová, y tus enemigos sean dispersados. Cuando Él se levanta, eso es lo que ocurre. Vean, antes de que llegaran ellos al río Jordán, se enfrentaron a muchos enemigos poderosos, que a Og, rey de Basán, y a Seog, rey de Esbón, y que los amalecitas, etc. Dios los israelitas los vencieron a todos. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. Eran poderosos reyes, poderosos enemigos, pero contra Dios no pudieron. Esas naciones que destruyó Moisés, el ejército de Israel, eran naciones que aborrecían a Dios. Dice, huyen de tu presencia los que te aborrecen. Los ateos aborrecen al que les da de comer. Dios no puede soportar eso. ¿Se acuerdan ustedes que antes de que Cristo viniera a nacer, los enemigos de Israel siempre hicieron mucho por acabar con los israelitas? Todas las naciones vecinas se llegaron a confabular contra Israel, hacían ligas, hacían complots contra Israel y nunca pudieron contra ellos. Israel, una nación pequeña, pero contra Israel nunca pudieron. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. ¿Pero por qué querían acabar con ellos? Porque el diablo no quería que la simiente de la mujer viniera y acabara con la simiente de la serpiente. Cristo aparece en escena, vive una vida santa, muere en la cruz. Cuando los fariseos mataron a Cristo, pensaron que ya se estaban deshaciendo de él. Ya no vamos a escuchar sus sermones, sus regaños. Ya no vamos a escuchar su voz, ya no vamos a ver que haga milagros. Mataron a Cristo y pensaron que se estaban deshaciendo de él. Lo mismo pensó ingenuamente Satanás. Pero no sospechaban los enemigos que Cristo iba a resucitar. ¿Y se acuerdan lo que dice el Salmo 27? Cristo resucitó y ascendió a los cielos. Y como dice, alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte valiente, Jehová el poderoso en batalla. Jehová, Él es el Rey de la Gloria. ¿Quién es Jehová? Es Cristo. Él es el que se levantó. Y algunos traducen así ese texto de levántate, oh Jehová. Levántate de la tumba. Vas a morir, pues levántate de la tumba y sean dispersados todos tus enemigos. Cristo resucitó porque Él era Dios, y así hizo posible que todos sus enemigos fueran dispersados, todos los que le aborrecen. Cristo está ahora en el cielo. Él tiene el poder. Él tiene ahora su brazo desnudo manifestándose a favor de su pueblo. Si Él intercede por nosotros, nuestros conflictos, nuestras penas, nuestras aflicciones, nada son. Si Él intercede por nosotros. No hay pena, aflicción, crisis, necesidad que la intercesión de Cristo no pueda solucionar. Un cristiano puede estar contento y puede estar feliz, aunque esté sano, aunque esté enfermo, aunque no tenga dinero, aunque no tenga trabajo, aunque no tenga pareja, aunque no tenga familia. Un cristiano puede ser feliz teniendo a Cristo de su parte. Si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Vuelvan al Salmo 68. Vean lo que dice el versículo 13.
Bien que fuisteis echados entre los tiestos, seréis como alas de paloma, cubiertas de plata, y sus plumas con amarillez de oro. ¿Saben qué cosas son, qué cosas son los tiestos? Son las ollas. ¿Pero de qué ollas habla? Pues yo supongo que hablaba de las ollas en las que estaban allá en Egipto. Ellos tenían sus ollas para hacer sus guisados, pero eran ollas, pues eran ollas pobres. Ellos no podían comer como comían los egipcios. Ellos tenían sus ollitas humildes ahí cociéndose sus frijoles, no sé qué cocerían. Dice, aunque, podríamos traducir esta bien como aunque fuisteis echados entre las ollas, seréis como alas de palomas cubiertas de plata y sus plumas con amarillez de oro. Aunque ustedes fueron esclavos, ahora tienen alas. Fueron prisioneros, ahora tienen alas y pueden volar. ¡Wow! Ellos estaban en el desierto, ya no eran esclavos, ahora eran libres, ahora estaban volando. Hay muchos versículos como este que son difíciles de entender. Es más, algunos comentaristas dicen que este salmo es uno de los más difíciles de entender. Los enemigos proliferan, prosperan. Iglesias que tienen miles de personas en sus membresías. Miles y miles de pesos, de dólares que se reúnen de ofrenda. Pero ¿de qué serviría eso si Dios no está con ellos? Lo importante es que Dios esté con nosotros. Eso es lo más importante. Dicen algunos se han atrevido a decir que el cristianismo está en crisis. Algunos han ido más lejos, dicen que el cristianismo ha dejado de existir. Estamos en una era postcristiana, dicen otros. O sea que ya no hay cristianos, que ya somos el bagazo de los cristianos que existieron hace siglos. Pero nosotros creemos que Cristo siempre ha tenido una iglesia, siempre. Aquellos que estaban en Egipto, aunque habían sido echados entre las ollas, ¿acaso no Jehová era su Dios? ¿Cuántos años estuvieron en Egipto? 400 y pico. Entonces Dios se había olvidado de ellos. ¿Ven? Ellos se habían olvidado de Dios. Y aún así Dios les mandó a Moisés. ¿Merecían ellos que Dios se los mandara? Pero por amor a ellos, Dios destruyó a los egipcios. En aquel tiempo era improbable que los egipcios dejaran ir a los israelitas, pero los dejaron ir. Dios destruyó a Egipto, Dios destruyó a Faraón, destruyó a sus ejércitos. ¿Dónde está Egipto ahora? En aquel tiempo era un imperio, pero ¿dónde está Egipto ahora? Es un país pobre. Lo que hizo Dios con ellos. Amán trató de destruir a los israelitas, ¿se acuerdan? En una noche iba a matarlos a todos. Obtuvo el permiso del rey. Pero ¿dónde está Amán ahora? La misma horca que preparó para Mardoqueo fue usada para que lo ahorcaran a él. Pilato, Herodes, Anás, Caifás mataron a Jesús. ¿Dónde están esos ahora? ¿Dónde están todos los que mataron a los cristianos en la Edad Media? ¿Entienden por qué termina el Apocalipsis diciendo, ven Señor Jesús, ven? Porque esto no tiene remedio. Este mundo no va a mejorar, hablan de evolución y es lo contrario, es desevolución. Además, acuérdense de ese texto que dice en Isaías que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. No se ha cortado, no se ha encogido, dice otra traducción. ¿Qué quiere decir? Que Dios sigue siendo todopoderoso. Aquel hombre de la mano seca, pues ya estaba muerta su mano. No, la mano de Dios no está así. No, la mano de Dios sigue siendo poderosa. Dice, ni se ha grabado su oído para oír. Dios no está sordo. Dios no está enfermo del oído. El problema, si Dios no nos escucha, no está en Él, el problema está en nosotros. Hermanos, ¿no les ocurre que a veces nos levantamos de orar, que parece como si Dios no nos hubiera escuchado? Parece como si no hubiéramos orado. Si ustedes se levantan y sienten que Dios no los escuchó, lo más probable es que no los escuchó. No debemos levantarnos hasta estar seguros de que Él nos escuchó, de que nuestra oración llegó a su presencia. Porque ¿qué caso tiene estar ahí media hora, 40 minutos, una hora y levantarnos igual que como nos pusimos, como empezamos nuestra oración?
Y si le pedimos que se levante y Él se levanta, sus enemigos van a ser dispersados. ¿Y qué va a pasar si sus enemigos son dispersados? Vean cómo dice el versículo 2. Al final del 1 dice, huyen de tu presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, dice el 2, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. ¿Y qué sucederá si esto ocurre? Dice el 3, mas los justos se alegrarán. Se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Esto es lo que hicieron los israelitas después de que cruzaron el Mar Rojo. ¿Se acuerdan qué hizo María? Otro día en una plática. Salmo 86. Versículo 12. Te alabaré, oh Jehová Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. Pero, ¿qué es lo que conduce a David a decir esto? ¿Cómo es que lo vamos a alabar con todo nuestro corazón? Pues la respuesta está en el 13, dice, porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. ¿Cuáles son esas profundidades? A veces la palabra Seol significa tumba, a veces significa infierno. La mayoría de las veces es infierno, pero a veces significa tumba. Pero aquí, ¿qué significa tumba o infierno? Vean. Porque tu misericordia es grande para conmigo y has librado mi alma de las profundidades de la tumba. No puede significar eso. ¿Cuáles son las profundidades de la tumba? ¿2 metros? No, aquí se refiere, has librado mi alma de las profundidades del infierno. Sí. O sea, lo vamos a alabar porque Él nos ha salvado. Esa es la clave del asunto. Lo alabaremos porque Él nos ha salvado. Vean otro texto en Lucas 10. (10:17) Dice, volvieron los 70 con gozo. ¿Cuáles 70? Vean, el círculo íntimo lo componían 12. Pero estos 70 son personas que Él mandó a predicar, eran un círculo más extenso. Pero todos eran de su círculo cercano. Dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Vean, estaban exorcizando y estaban bien felices de que echaban fuera los demonios. Y les dijo, vean la respuesta de Jesús, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Qué? ¿Qué relación tiene el 18 con lo que dice el 17? Vean, Cristo vio cuando Satanás fue echado del cielo. ¿Por qué fue echado del cielo? Por su soberbia. Entonces le está diciendo, aguas, ustedes no deben de gozarse porque los demonios se sujetan en su nombre, porque si ustedes se gozan en eso se van a llenar de soberbia. Yo eché fuera a los demonios, yo sí las puedo, yo puedo más que los demonios. No, les dice Jesús, no, mucho cuidado. Ven el 19, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre todo de fuerza del enemigo, y nada os dañará. O sea, Dios nos concede esta seguridad de que el diablo contra nosotros no puede. Bien, un cristiano puede ser fastidiado por un demonio, pero no puede ser poseído por un demonio. Satanás puede hacer mucho por destruir a un cristiano, pero no lo puede destruir. Ahora ven el 20, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, los demonios, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Gócense de que ustedes son hijos de Dios y son salvos. Si estamos seguros de ser salvos, tenemos motivos para saltar de alegría y nada puede quitarnos ese gozo. Entre estos 70 que se están mencionados aquí, que volvieron con gozo, estaba Judas Iscariote. Judas Iscariote echó fuera demonios, pero él nunca fue salvo. Entonces, el hecho de que una persona sea exorcista, eso no garantiza que esa persona sea salva. Hace rato le decía yo a Cristian, Dios pudo habernos perdonado sin habernos hecho sus hijos. Pero no solo nos perdonó, nos hizo sus hijos. ¡Wow! Somos hijos de Dios y estaremos con Él eternamente. Si eso no es motivo de alegría, entonces ¿qué? Si ese es motivo de alegría, nada nos va a quitar ese gozo.
Supongamos que ustedes tienen una casa muy bonita. Qué bueno que la tengan o que la tuvieran. Pero si un día la pierden, a lo mejor se van a sentir muy mal. Pero si ustedes están bien seguros de que son hijos de Dios, aunque pierdan la casa, ese gozo nadie se los va a quitar. El gozo de estar ciertos y seguros de que somos salvos. Dijo Jonathan Edwards que eso era tener el cielo en la tierra. Sí. Gozarnos en nuestra salvación es idéntico, es lo mismo que gozarnos en Cristo, porque Cristo es nuestra salvación. Él es el Dios de nuestra salvación. O sea que aquí no hay nada egoísta en el asunto. Cristo es nuestra arca. Sí, Noé se gozaba en el arca, nosotros nos gozamos en Cristo, no hay problema. Además, otra cosa, estamos contentos porque sabemos que si Dios pudo salvarnos a nosotros, puede salvar a cualquiera. No debemos desanimarnos. No, ese fulano nunca va a ser salvo. ¿Por qué no? Si tú lo fuiste, ¿por qué él no? Y si se levanta Dios y tenemos esta clase de gozo y huyen de su presencia los que le aborrecen, entonces no debemos tener miedo. Vuelvan ustedes al Salmo 68. Este es el último versículo 35. Temible eres, oh Dios, desde tus santuarios. Vean lo que está diciendo aquí Moisés. No le tengan miedo a los cananeos, a los amorreos, a los gergeseos. El temible es Dios. Dice, temible eres, oh Dios, desde tus santuarios. ¿Pero por qué? ¿Qué relación hay entre el hecho de que Dios es temible y sus santuarios? Porque un santuario, el santuario de Dios es donde está el santo. ¿Por qué es temible Dios? Porque Él es santo. Ese es el atributo que más temor debe darnos. Dios aborrece el pecado y por eso debemos tenerle miedo. ¿Quiénes son los que deben tenerle miedo? Los que le aborrecen. Esos son los que deben tenerle miedo. La santidad de Dios es un atributo, es el atributo que más aborrecen los ateos. No pueden soportar que les hablemos de que Dios es santo. ¿Y saben por qué no pueden soportar ese atributo? Porque aman el pecado. Una persona que ama el pecado es imposible que pueda gozarse en Dios, porque Dios es santo. Si tú amas el pecado, es imposible que te goces en Cristo. Es imposible. Si tú no puedes gozarte en Cristo, si tú no puedes estar contento, allí hay gato encerrado. El apóstol Pablo dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Claro, todos estamos en un proceso y tal vez hemos aprendido un poquito, tal vez más, tal vez más, tal vez más. Debemos aprender a estar bien contentos, pase lo que pase. Pero si no podemos estar contentos por esto o por aquello, es que hay algo que no hemos aprendido. Si nos gozamos en Cristo, tenemos que aprender. De Él procede nuestro verdadero gozo. Vean el versículo 23. Vean la promesa de Dios, 23. Porque tu pie se enrojecerá de sangre de tus enemigos. Es lo que le dijo Dios, vamos a decir a Moisés, lo que le dijo Dios a David, lo que Dios nos está diciendo a nosotros. Porque tu pie se enrojecerá de sangre de tus enemigos y de ella, o sea, de esa sangre, la lengua de tus perros. Pero ¿por qué dice aquí de tus perros? Lo normal sería que dijera, y de ella la lengua de los perros. Pero no dice así, dice de tus perros. ¿Saben qué quiere decir esto? Que esa oposición, esos perros que nos ladran, son perros de Dios. O sea, si hay alguien que te ofende, que te insulta, que te odia, que te quiere matar, esos perros Dios los ha puesto para que te ladren. Ni les tengas miedo a esos perros. El temible es Dios. No le tengas miedo a la gente. Los cristianos no debemos ser miedosos. Le estaba yo comentando a Cristian que leí en un libro que nos regalaron, que los hugonotes que vivían al sur de Francia, y ellos eran cristianos, formaron un ejército
Ellos se defendían de los católicos. Los católicos querían matarlos. Y dijeron los hugonotes, no, mangos, nos matan, vamos a hacer un ejército. Pues los hugonotes eran cristianos verdaderos y tenían un ejército. Y saben ustedes qué, que durante muchos años nunca les podían hacer nada, hasta que Dios quiso. Y en la noche de San Bartolomé, mataron 200,000 hugonotes en el sur de Francia. La matanza de la noche de San Bartolomé fue una masacre espantosa. Pero es que no podían con ellos. Tenían su ejército. Pero vean, un cristiano verdadero tiene más valor al ir a la guerra que un inconverso. ¿Por qué? Porque el cristiano dice, me matan, pues me voy con Cristo, ¿cuál es el problema? En la Segunda Guerra Mundial los mejores soldados eran los cristianos. En su fusil tenían los textos. Dice, si me matan, bendito sea Dios, me voy rápido para allá. Entonces, si oían las balas pasar por los oídos, ni en cuenta. Dice, vean otra vez el versículo 23 al final. Y de ella la lengua de tus perros, dice. Vean, estos perros son los perros de Dios. ¿Saben de qué manera? Al igual que los pastores tenían sus perros. Ustedes saben que todos los pastores en Israel tenían perros. Pero ¿para qué usan los pastores a los perros? Se llaman perros ovejeros. ¿Saben para qué? Para espantar a las ovejas. Hay ovejas que quieren ser medio independientes y se separan de la manada, entonces van por allá. Entonces los perros lo que hacen es que le ladran a la oveja, la espantan y ya se acerca al redil. Entonces Dios nos espanta para que no te alejes de la familia de Dios. Ahí unido, está en la unidad, está la felicidad, el secreto. Hermanos, tenemos que estar unidos. Tenemos que estar orando unos por otros. Hermanos, con todas nuestras diferencias, somos hijos de Dios y Dios nos ama. Entre nosotros no debe haber envidias, no debe de haber rencores. Debemos orar unos por otros. Si ustedes ven a un cristiano débil, a un cristiano que a veces falta el culto, que a veces llega tarde, que no quiere platicar, es por el que más deben orar. No digan, no, por eso no oro, porque no, yo no le veo que le eche ganas. Con más razón, oren por él. Dios usa la oposición para enseñarnos a odiar el pecado. Y Dios usa la oposición interna también. O sea, el propio pecado que mora en nosotros, Dios lo usa, de repente aflora, para que aprendamos a mortificarlo, porque si no lo mortificamos, estamos en problemas. Dios nos está enseñando, hermanos, no se les olvide, nos está preparando para vivir en un mundo donde no habrá pecado. Nos está enseñando a amarnos entre nosotros, porque nos está preparando para amarnos allá, donde nunca dejaremos de amarnos. Aquí, a lo mejor un día le tienen ustedes rencor hacia algún hermano, allá en el cielo no cabrá ningún rencor. Entonces debemos aprender a luchar contra los rencores aquí. Además, por muy fuertes que sean nuestros enemigos, vean lo que dice el versículo 28, 68, 28. Tu Dios ha ordenado tu fuerza. Vean, Dios ha ordenado que seamos fuertes. Es una orden. Y dice, vean, ustedes pueden separar la segunda frase fácilmente de la primera. Porque si Dios ha ordenado mi fuerza, entonces yo le voy a decir lo que dice después. Confirma, oh Dios, lo que has hecho para nosotros. Si tú has ordenado que yo sea fuerte, pues haz que yo sea fuerte. Aumenta mi fe. Que yo no me desanime, que yo no sea miedoso, que yo sea valiente. No se les olvide, hermanos, que el enemigo, Satanás, es un enemigo vencido. Anda buscando a quien devorar, pero para los creyentes el Satanás es un león que ya no tiene dientes. No le tengan miedo a un león sin dientes. Además, todo poder proviene de Dios. Vean cómo dice en el 35, temible eres, oh Dios, desde tus santuarios. Tú eres el temible. Dice, el Dios de Israel, Él da fuerza y vigor a su pueblo. Aquí se refiere, pues puede referirse tanto a lo físico como a lo espiritual. Dios nos da vigor y fuerza en sentido físico y en sentido espiritual. Todo poder proviene de Él. Él es la fuente de todo poder.
Si cojeamos, pidámosle a Dios que nos enseñe a caminar bien. Si caminamos bien, pidámosle a Dios que nos enseñe a correr. Si corremos, pidámosle a Dios que nos enseñe a volar. Y que nuestras plumas sean de plata y de oro. Él va a bendecir su propia obra, hermanos. Él nunca dejó nada inconcluso. ¿Ustedes creen que Dios nos trajo a Nesa para desecharnos? Que Dios nos capacite para que hagamos su voluntad, para que seamos lo que Él quiso que fuéramos, que no solamente nos dé el querer, sino también el hacer, y Él nos capitaneará aún más allá de la muerte. El poder está en Él, dice el 34, atribuid poder a Dios, dice, reconozcan que en Él está el poder, no confíes en ti. Sobre Israel es su magnificencia, y su poder está en los cielos y desciende a la tierra sobre su pueblo. El poder está en Dios, no está en los demócratas. No está en Joe Biden, ni en Kamala Harris, ni en Trump tampoco. El poder está en Dios. Debemos anhelar que Cristo sea conocido, que su poder se manifieste, que muchos lleguen a ser salvos en esa, que nuestros seres queridos, nuestros parientes sean salvos, que podamos ver que las almas se convierten. Y que veamos que las personas se someten con sus monedas de plata. Vean cómo dice el 30. Reprime la reunión de gentes armadas. Dice, tú puedes más que ellos. La multitud de toros con los becerros de los pueblos, esos que te atacan, hasta que todos se sometan con sus piezas de plata. Cuando una persona se convierte, se somete con sus piezas de plata. Le entrega su dinero a Dios. Si tú no le entregas tu dinero a Dios, es que no te has sometido a Dios. Le pertenecemos, nada de lo que tenemos es nuestro. Que no hagamos lo que hizo el joven rico, le importó más su dinero que Dios mismo. Que manifieste su poder, debemos pedirle y que nos reanime. Vean lo que dice el versículo 9. 68:9. Abundante lluvia esparciste, oh Dios. A tu heredad exhausta, tú la reanimaste. Hagamos nuestra esta promesa, hermanos. Esa lluvia que Dios esparcía allá en el desierto, que la esparza ahora. Y se acuerdan que hay tal cosa como una lluvia temprana y una lluvia tardía. Vean, en la lluvia temprana fue salvo Víctor. En la lluvia temprana fue salvo Ordaz. En la lluvia temprana fue salvo Samuel y un servidor. Pues así como hubo una lluvia temprana, que haya una lluvia tardía, que haya muchos que lleguen a ser salvos. Y luego dice, a tu heredad exhausta, tú la reanimaste. ¿Ustedes se sienten desanimados? ¿Se sienten exhaustos? ¿La vida cristiana se les hace pesada, monótona, árida? ¿Sienten como que quieren rendirse, como que quieren tirar la toalla? No. Él ha prometido reanimar a su pueblo con el poder de su Espíritu Santo. Dios no se cansa, nosotros nos cansamos. La vida cristiana puede ser pesada en cierto momento, pero Dios nunca se cansa, pidámosle fuerzas. Nosotros nos vamos haciendo viejos y las fuerzas se nos acaban, la memoria, pero Dios permanece joven. Que Dios derrame abundantes lluvias de bendición, como lo hizo antes, que lo haga ahora. Y vean lo que dice el versículo 10 al final. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. ¿Para qué se afina la plata? Para purificarnos. Dios nos está probando. No hay gente que evangelice en nuestra iglesia. Vean lo que dice el versículo 11. El Señor daba palabra. Había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. ¿Ya vieron? Pero ¿cómo es que daba palabra en aquel tiempo? ¿Llevaban buenas nuevas? Esta es la palabra evangelio. Sabemos que la palabra evangelio no está en el Antiguo Testamento, pero esto es equivalente. Entonces en aquel tiempo había gente que evangelizaba, a su modo, digamos. ¿Pero por qué hacían eso? Porque el Señor daba palabra. Hermanos, eso es lo que necesitamos. Pidan eso en oración. Que Dios dé palabra. Que no sea palabra de hombre. Que Dios nos dé la palabra que todos necesitamos. Dios dio palabra y ¿cuántos fueron dispersados? Y llenaron a Europa del Evangelio. Y luego de Europa llegó a nosotros el Evangelio. ¿Será posible que veamos un avivamiento? Que Dios nos lo conceda.
El arca se detenía. Llegaba un momento cuando el arca se detenía. Y ya habrían caminado, ¿qué? Pues pongan ustedes 20 kilómetros, 30, yo no sé cuántos caminarían. Pues llegarían bien cansados, llegarían exhaustos, algunos rezagados. ¿Saben ustedes qué pasa con los exhaustos? Y con los rezagados son a los que Satanás ataca más duro. El cristiano que descuida la oración, el cristiano que descuida la lectura, termina por desanimarse y a ver la vida cristiana como muy pesada. El diablo sobre de ellos, dices, estos nos los echamos. Debemos orar por los más débiles para que Dios los fortalezca. Un cristiano puede llegar a sentir como que no es cristiano. A lo mejor ni cristiano soy. Soy un inútil, no sirvo para nada, no evangelizo. Nadie ha sido salvo porque yo lo evangelice. Pues entonces, ¿para qué sirvo? A lo mejor ni cristiano soy. Pero dice aquí que Dios reanima a la heredad exhausta. Dios nos anima, Dios nos fortalece. Él da fortaleza y vigor a su pueblo. ¿No hace Dios acaso que aún los viejos lleven fruto? El justo florecerá como la palmera. Las palmeras tienen 500 años y siguen llevando fruto. ¿Y saben ustedes que el fruto de la palmera es uno de los más dulces? ¿Sabían ustedes? Son dátiles. Los dátiles son deliciosos. No, hombre. Y este dulce no les hace daño. Dios hace que los viejos lleven fruto. Hermanos, ¿se les hace pesado servir a Dios? ¿Ya se cansaron de servir a Dios? Ni le hemos servido casi. ¿De qué nos vamos a cansar? Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de valor. Somos pocos en esta iglesia. Vean lo que dice el versículo 6. Dios se hace habitar en familia a los desamparados. Ahí deténganse. Dios se hace habitar en familia a los desamparados. Que Dios nos dé una grande familia en Ciudad Neza. Nos sentimos como prisioneros. Vean cómo dice al final del versículo 6. Saca a los cautivos a prosperidad. Si nos sentimos como prisioneros, que nos saque a prosperidad, que Dios nos bendiga y que nos prospere. Vean el versículo 25, 68, 25. Los cantores iban delante, los músicos detrás, en medio las doncellas con panderos. Vean, las doncellas estaban alrededor del arca. El arca guiaba la marcha y ahí las doncellas con sus panderos alabando a Dios. En otras palabras, si Cristo está en el centro, ¿qué hacemos? Le alabamos. ¿Por qué a Dios le gusta que le alabemos? Hermanos, cuando nos sentimos desanimados, cuando estamos tristes, cuando no podemos estar contentos, muy mala seña. Debemos aprender a estar contentos. Que no se nos olvide que hizo maravillas en el pasado. Las hemos visto. Él es un Dios de maravillas. Cristo mismo es una maravilla. Él es un Salvador maravilloso. No va a dejar inconclusa su obra. Lo que empezó, lo concluirá. Él nos perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nos estará perfeccionando hasta que Cristo venga. ¿Saben qué? Que lo que Cristo hizo en el desierto, lo hará de nuevo. Es lo que dice Apocalipsis. Las trompetas, las trompetas de la ira, las copas de la ira, todo lo que está en Apocalipsis va a volver a ocurrir. Y así como Dios libró a los suyos, librará a muchos en la gran tribulación. Moriremos algunos, pero no todos. Eso de que van a morir algunos me hace a mí pensar que los cristianos que van a morir van a ser pocos. Que Dios va a preservar a la gran mayoría y que no morirán. Porque en Egipto, ¿cuántos israelitas sufrieron por las plagas? Díganme, ¿cuántos? Ni siquiera uno. Esas plagas que Dios hizo en Egipto, las va a volver a hacer Dios, pero a nivel global. Todo el mundo verá las plagas, todo el mundo verá la ira de Dios descargada. Cristo va a venir otra vez, pero ya no va a venir como la primera vez que vino como un cordero, ahora va a venir como un león, el león de la tribu de Judá. Cristo va a venir para dar paso a los cielos nuevos y a la nueva tierra.
Nuestros ojos verán una nueva tierra. Esta tierra será maravillosa. Me estaba preguntando Cristian hace rato si no habría música en el cielo, si no habría paisajes bonitos como los de ahora. Yo creo que sí. No podemos asegurarlo, pero yo lo que sí estoy seguro es que va a ser más bonito que esto. Y si este mundo es bonito, imagínense cómo será la nueva tierra. ¡Wow! Te damos gracias, Padre Celestial, por este día, porque nos has preservado estos 28 años, porque nos has guardado, porque has salvado a muchos. Te hemos pedido, Padre, que salves a este, que salves a aquel, que salves a algunos de nuestros hijos, pero Padre, hemos visto que muchos de ellos no han sido salvos, pero gracias por los que ya has salvado. Que veamos tu gloria, Padre, en la salvación de muchos, y que en esta ciudad, Padre, muchos lleguen a ser convertidos. Que no haya sido en vano, Padre, que tú nos trajiste aquí. Perdona nuestras rebeldías, nuestra incredulidad, nuestra soberbia, nuestra pereza, nuestra negligencia. Oh Dios, cuántos pecados hay en nosotros. Perdónanos y ayúdanos a hacer lo que tú siempre quisiste que fuéramos. De manera que tú te sientas orgulloso de tu iglesia y que nosotros podamos sentirnos orgullosos de ti, que tenemos tantos motivos para hacerlo. Gracias por lo que has hecho por nosotros tantos años, porque nos has preservado, nos has sostenido, nos has bendecido, nos has guardado. Gracias, Padre, por lo que has hecho en San Mateo Atenco y en Sándalo y en Izcalli y en muchas partes de México. Te alabaremos, Dios. Danos un corazón para alabarte y agradecerte sobre todo, porque nos has hecho tus hijos, tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.